Hola, nuevamente estamos haciendo otro video acerca de un tema bíblico. En esta ocasión vamos a hablar acerca del rapto secreto. ¿Es el rapto secreto bíblico? ¿Lo podemos encontrar en la Biblia? ¿Cuándo surge esta idea? Vamos a discutir esto con la inteligencia artificial. Como les dije anteriormente, la inteligencia artificial no tiene discernimiento espiritual. Así que usted mismo hágase las preguntas que yo le estoy haciendo a la inteligencia artificial y respóndalo usted con la Biblia. Solamente la ventaja que tenemos con ella es que podemos tener a alguien con quien establecer un diálogo y hacerlo un poco más ameno. Y es alguien o alguna cosa que tiene el conocimiento de toda la Biblia, así que cuando yo le haga una pregunta va a saber responderme directamente el texto bíblico que yo quiero que me responda o los textos bíblicos que hablan acerca de un tema en específico. Así que esta es una de las ventajas. Recuerde usted suscribirse y compartir este video. Ponga sus comentarios si le gusta que hablemos acerca de estos temas con la inteligencia artificial. Si le parece que no es adecuado, póngalo también. Tengo otro video que habla acerca de los peligros y ventajas de la inteligencia artificial. Usted lo puede encontrar, también lo voy a dejar en la descripción. Ahí usted podrá ver cómo se puede usar la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, como una herramienta para el estudio de la Biblia. Y no quiere decir esto que usted tenga que depender de todo lo que ella le dice, sino que usted también tiene que hacer su investigación por usted mismo, como lo dice la Biblia, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Pero tómese el tiempo y las preguntas que yo hago, usted mismo trate de responderlas con la Biblia a ver si ciertamente estamos de acuerdo. Porque algunos dicen, ¿cómo le vas a creer a algo que no es un ser humano? Bueno, en realidad no le estamos creyendo eso, sino que le estamos haciendo las preguntas correctas para que realmente extraiga la información correcta. Si ustedes se dan cuenta, yo le pregunto solamente, dame lo que dice bíblicamente o estrictamente bíblico. Porque si yo le preguntara en forma general, lo más probable es que me respondiera con la creencia más popular o la creencia más aceptada, que no necesariamente es la creencia bíblica, que probablemente es lo que usted cree porque es lo más popular. Pero si estamos buscando lo que dice realmente la Biblia, entonces vamos a leerlo en la Biblia solamente, no lo que diga la tradición ni lo que digan los filósofos. Así que no crea esas cosas, crea solamente lo que dice la palabra de Dios. No crea lo que yo diga, no crea lo que me responde la inteligencia. Investíguelo por usted mismo. Haga como los bereanos, verifique y estudie para ver si las cosas son ciertas. No se quede con un preconcepto, porque eso en realidad no le ayudará en su vida espiritual. Escudriñe y profundice aún más lo que las escrituras dicen acerca de un tema. En este caso vamos a comenzar nuestra conversación. Hola, quería preguntarte en esta ocasión y antes de nada decirte que me trataras como si fuera un nuevo usuario. Ignora cualquier conversación previa que hayamos tenido sobre el tema y quiero que solamente te bases en la Biblia, estrictamente la Biblia. La pregunta en esta ocasión ¿es el rapto secreto un tema que está en la Biblia? ¿Es el rapto secreto bíblico? Claro, vamos a centrarnos solo en lo que dice la Biblia. En cuanto al tema del rapto secreto, esa idea no aparece explícitamente en las Escrituras. Hay pasajes que hablan del regreso de Cristo y de la reunión de los creyentes con Él, por ejemplo en 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17. Pero la idea de que ese evento sea secreto o que ocurra de manera oculta no se describe de forma directa en el texto bíblico. Así que, estrictamente hablando, la noción de un rapto secreto no es algo que se encuentre textualmente en la Biblia. Ok, me mencionaste, sí, 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante, pero ahí se habla de la venida de Jesús, que es una venida visible, que como dijo Cristo, que se vería como el relámpago de oriente a occidente, y ahí en ese mismo texto dice que vendrá con trompeta de Dios, es decir, que será audible también, es decir, que no hay nada de secretivo y no es algo previo a su venida, porque los que creen en el rapto secreto dicen que es algo previo de la venida definitiva de Jesús. Exactamente, lo has dicho muy bien.
En 1 de Tesalonicenses 4, cuando Pablo habla de la venida del Señor, la describe como algo visible y audible. Es decir, menciona claramente que habrá un sonido de trompeta, que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire. Todo esto se presenta como un evento público y notorio. La idea de un rapto secreto es, por lo tanto, una interpretación posterior que no se encuentra en el texto bíblico como tal. En la Biblia, la venida de Jesús siempre se describe como un acontecimiento manifiesto y glorioso, no como algo oculto o invisible. Ok. Ahora, el concepto busca fuera de, vamos en este caso a buscar lo que creen en el concepto de rapto secreto. Ellos creen que es algo en que un grupo de gente secretamente son arrebatados, los justos son arrebatados aquí en la tierra, y hay otros que quedan en la tierra y van a permanecer por un tiempo, y entonces tendrán una segunda oportunidad hasta que Cristo venga. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, exactamente. Esa es básicamente la idea que tienen quienes creen en el concepto del rapto secreto. Según esa interpretación, un grupo de creyentes sería llevado de manera repentina y secreta, dejando a otros atrás en la tierra, quienes tendrían una especie de segunda oportunidad antes de la venida final de Cristo. Sin embargo, desde la perspectiva estrictamente bíblica, esa secuencia no se describe de forma explícita. Como mencionamos, la Biblia habla de una sola venida de Cristo que es visible y audible para todos. Así que esa idea del rapto secreto como un evento separado y oculto no se encuentra realmente en el texto bíblico, sino que es una interpretación que surgió más tarde. Bueno, ¿y qué textos bíblicos se usan para apoyar el rapto secreto? ¿O usan esos que creen en el rapto secreto? ¿Qué textos bíblicos usan para eso? Bueno, los que sostienen la idea del rapto secreto suelen apoyarse en algunos pasajes bíblicos interpretados de cierta manera. Por ejemplo, aparte de 1 de Tesalonicenses 4, 16, 17, que ya mencionamos, también suelen citar Mateo 24, 40, 41, donde se habla de que dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro dejado. Ellos interpretan esos versículos como una especie de separación secreta de los creyentes fieles de los demás. Además, algunos también se refieren a pasajes como 1 Corintios 15, 51, 52, que habla de ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, es importante recordar que esas interpretaciones son eso, interpretaciones que no necesariamente se derivan de un texto que diga explícitamente que habrá un rapto secreto antes de la venida visible de Jesús. Por ejemplo, vamos a repasar el de Mateo 24, que dice que el uno será llevado y el otro será dejado. Ahí en el contexto te está hablando también de, como en los días de Noé, haciendo una comparación entre ambos casos, cómo sucedió en ambos casos. Si usamos la comparación con los días de Noé, en ese caso, el que fue llevado fue Noé, y el que fue dejado, ¿quiénes serían? Exacto, esa es una observación clave. En Mateo 24, Jesús hace la comparación con los días de Noé para ilustrar la naturaleza de su venida. En el relato del diluvio, los que fueron llevados por las aguas del diluvio fueron aquellos que no estaban en el arca, es decir, los que perecieron. En cambio, Noé y su familia fueron los que quedaron a salvo, dejados en el sentido de que sobrevivieron y permanecieron para repoblar la tierra. Aplicando esa analogía, Jesús no está hablando de un rapto secreto, sino de un juicio visible donde algunos serán tomados en juicio y otros permanecerán en el reino. Por lo tanto, el contexto realmente sugiere que no se trata de un arrebatamiento secreto, sino de un evento final donde la separación es parte del juicio de Dios. Claro, en este caso, cuando dice que el uno será tomado, si tomamos en cuenta que el que fue tomado fue el que fue salvo, el que fue dejado fue condenado y fue destruido. No quiere decir que se dejó para un tiempo después ni que fue secreto, sino que fue algo visible, como en los días de Noé, que fue visible la separación y los que se quedaron fuera fueron destruidos. ¿Es correcto o no? Exactamente, es correcto. La analogía con los días de Noé muestra que no se trata de algo secreto o invisible, sino de un evento completamente visible y definitivo. En el relato del diluvio, los que fueron dejados fuera del arca fueron los que enfrentaron la destrucción, mientras que los salvados fueron los que estaban seguros dentro del arca. Así que la comparación que Jesús hace en Mateo 24 deja ver que no hay un intervalo secreto ni una segunda oportunidad implícita. Todo ocurre de manera pública y la separación es parte del juicio final. Así que sí, esa es una interpretación coherente con el contexto bíblico. Ahora miremos el 1 Corintios 15, que dice que con un abrir y cerrar de ojos. Yo todavía no entiendo por qué eso tendría que ser algo secreto. ¿Qué interpretación dan a eso? Con un abrir y cerrar de ojos lo que quiere decir que es una cosa
instantánea, que es una cosa rápida, que al venir Jesús va a ser transformado inmediatamente. No quiere decir los que están vivos van a ser transformados y los muertos van a resucitar transformados. Pero ¿por qué interpretan ellos eso de que el abrir y cerrar de ojos es algo secreto? Sí, es una muy buena pregunta. En 1 Corintios 15, cuando se menciona que todo sucederá en un abrir y cerrar de ojos, el contexto habla de la transformación de los creyentes en el momento de la resurrección y la venida de Cristo. Pablo está destacando la rapidez y la inmediatez del cambio, no la naturaleza secreta del evento. Quienes interpretan esto como un rapto secreto tienden a enfocarse en la idea de que, como el cambio es instantáneo, podría ocurrir de forma inesperada y sin que todos se den cuenta. Pero en realidad el texto no dice que será un evento oculto, simplemente subraya que la transformación será rápida cuando Cristo regrese. Así que, en esencia, la idea de que un abrir y cerrar de ojos signifique algo secreto es más una interpretación que se ha añadido, no algo que el texto bíblico afirme por sí mismo. Ok. Bueno, realmente leyendo el contexto siempre uno entiende lo que dice la Biblia. Pero en este caso quiero preguntarte fuera de la Biblia, ¿cuándo es que surge esta idea del rapto secreto? ¿Cuándo es que surge esta idea de que hay algunos que se van a ir antes y otros que van a tener una segunda oportunidad? Bueno, saliendo un poco del marco bíblico, la idea del rapto secreto, como se entiende hoy en día, surgió en el siglo XIX. Fue popularizada principalmente por un movimiento cristiano llamado los Hermanos de Plymouth, y una figura clave en difundir esta doctrina fue John Nelson Darby. Él fue uno de los primeros en sistematizar la idea de un rapto previo a la Gran Tribulación, donde los creyentes serían llevados antes de un periodo de tribulación a la tierra. Esta enseñanza se difundió aún más a través de la Biblia de referencia Scofield a principios del siglo XX y con el tiempo se arraigó en ciertos círculos del cristianismo evangélico. Así que, en resumen, es una doctrina relativamente reciente en la historia del cristianismo. Okay. Así que se ha propagado a través mayormente porque la gente leía en la Biblia de Scofield y pensaba que las notas de la Biblia de Scofield era parte de la misma Biblia, y las notas de la Biblia de Scofield estaban basadas en lo que John Nelson Darby había predicado con anterioridad. Eso fue por los años 1800, ¿correcto? Sí, exactamente. Mucha gente terminó asociando las notas de la Biblia de Scofield con la propia escritura, y eso ayudó a que la interpretación del rapto secreto se difundiera ampliamente. Como mencionás, las notas de Scofield estaban influenciadas por las enseñanzas de John Nelson Darby, quien había desarrollado esa teología en el siglo XIX. Así que sí, la popularización de esta idea realmente se debió en gran parte a esa combinación, las enseñanzas de Darby y luego la influencia de las notas de la Biblia de Scofield a principios del siglo XX. Ok, entonces podemos concluir que no es una doctrina bíblica, sino solamente surgió de una forma reciente, que alguien estuvo en su propia idea. Nelson Darby creó esta doctrina, influenciado también por otras corrientes que había escuchado en su época, pero que mayormente la gente se han dejado influenciar por esto, o ha sido como una tradición dentro de la comunidad evangélica, en vez de lo que dice realmente la Biblia. Sí, exactamente. En resumen, podemos decir que la doctrina del rapto secreto no se origina en el texto bíblico mismo, sino que es una interpretación que surgió relativamente tarde en la historia cristiana, en el siglo XIX, a partir de las enseñanzas de John Nelson Darby y la influencia posterior de la Biblia de Scofield. Es decir, se ha convertido en una creencia popular en ciertos círculos evangélicos, más por tradición y por esa interpretación moderna, que por un fundamento bíblico directo. Así que sí, al leer la Biblia en su contexto, vemos que la idea del rapto secreto, como se presenta hoy, no es una doctrina bíblica original, sino una interpretación más reciente. Muy bien, muchas gracias por todo. Hablaremos en otra ocasión acerca de temas bíblicos. Una pregunta antes de irme. ¿La Biblia habla de que haya una segunda oportunidad después de que Cristo regrese? ¿En alguna parte habla de que haya alguna segunda oportunidad? De nada. Y con gusto seguimos conversando en otro momento. En cuanto a tu pregunta, la Biblia en general no presenta la idea de una segunda oportunidad después de la venida de Cristo. Más bien, el Nuevo Testamento pinta a ese regreso como un evento definitivo y final, un momento de juicio y de consumación en el que se decide el destino eterno. Por ejemplo, Hebreos 9:27 menciona que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, lo que indica que no hay un periodo extra de segunda oportunidad. Así que en términos bíblicos, la idea de una segunda oportunidad después de la venida de Cristo no está realmente respaldada. Ok, muchas gracias. Bueno, nos vemos en otra ocasión.
Bueno, como ustedes han visto, el tema del rapto secreto no es un tema bíblico, no se encuentra en la Biblia, más bien ha sido como otros temas que hemos estudiado, parte de la tradición cristiana y cosas que se han hecho popularizadas. Como les dije, no lo que se crea popularmente tiene que ser necesariamente bíblico. Escudriñe las escrituras, los textos que le presentan y búsquelo y profundícelo. Ponga sus comentarios y dígame qué cree acerca de este tema, si se le han abierto los ojos acerca de él, o si piensa que hay algún otro texto que pueda respaldar este tema que hemos escuchado. Así que ponga sus comentarios cualesquiera sean, dando sugerencias o haciendo preguntas, y también nosotros trataremos de ayudarlo con otros videos al respecto. Que el Señor les bendiga.